¿Cómo están, estimados? Bueno, ¿qué tal? Hemos retornado después de un día. Bueno, ayer no pudimos salir porque, bueno, se me pasó el tiempo. Sí estaba puntualmente en mi estudio, sino que estaba estudiando y con tal que el estudio se masificó, el estudio, la verdad, cuando un tema a mí me interesa, pase lo que pase, yo persevero hasta que me agarre el sueño, por lo menos, hasta que me... Y se me pasó el tiempo, cuando vi ya había pasado media hora, una hora, ya pues dije, ya pues entonces ya no, mejor será pues mañana. Eh, Voy a seguir preparándome este punto que me interesaba, entonces me quedé hasta las últimas, ¿no? Ya. Entonces, es el interés mío cuando ya vamos a compartir temas de historia. Vamos a compartir con todos ustedes, netamente. Todos son bienvenidos. Bienvenidos a mi canal, a nuestro canal Incari. Ya usted se sobreentiende de qué se trata el nombre. El nombre simplemente es un nombre que lo puse por historia, por tema netamente por historia, porque es relacionado a lo que yo voy a dirigirme. Mi objetivo de netamente descubrir la verdad, concientizar a la gente y de esa manera una liberación y salvación de la humanidad netamente. Y ese es el Incarri, ¿no? Para los que no conocen esa historia, habrá momentos, siempre vamos a estar hablando de historias milenarias, mitos, leyendas. Mario Vargas Llosa decía que los mitos y las leyendas, en el trasfondo, detrás de los mitos y leyendas, hay una verdad muy... Se oculta, los mitos y las leyendas ocultan una verdad histórica detrás de los mitos. Es decir, uno va a estudiar con una mentalidad bien abierta y sobre todo eso hemos desarrollado con mayor profundidad en los temas de antropología, especialmente desarrollado en temas de antropología. Los mitos y leyendas significan muchísimo para muchos pueblos. Su cosmovisión, su forma de pensar, su historia, su identidad. Los mitos y las leyendas no están en vano, no están en vano. Muchos de los pueblos tienen sus leyendas que siempre hubo laguna, vienen de una laguna, salieron personajes de la laguna, fundaron, o sea, muchos pueblos originan de la laguna, de un... Entonces, analizando todo eso, ya nosotros podemos darnos cuenta si provienen de laguna. Ya pues rápidamente los que conocemos la Biblia comprendemos es el diluvio universal y todo el mundo proviene de ahí, pues, ¿no? Y ese mito a través del tiempo era una historia verdadera, sino con el tiempo se ha mitificado, se ha convertido en leyenda, porque de generación en generación se transmitió de manera una transmisión oral de boca en boca y con el tiempo se distorsionó, pero su originalidad se mantiene, pues, ¿no? Su originalidad que todos los pueblos se originan de una laguna, por ejemplo, lago Titicaca, Mamauclio, de los incas, netamente. Así podríamos hablar de los hay mayas, aztecas y muchos pueblos antiguos. En sus leyendas vas a encontrar, inclusive hay pueblos en Asia, en Medio Oriente, en lugares así. Su origen está netamente de de inundación universal. Se salvaron tales personas y casos casi similares con la Biblia. Sus mitos, leyendas cuenta con tal exactitud, algunos, pero en México hay una leyenda también con tal exactitud. Ah, dice sobre lo que pasó en Diluvio Universal, netamente. Entonces, eso es una verdad histórica, no podemos negarlo. El que niega eso ya será pues una persona que
así voluntariamente, que no quiere entender, pues no quiere entender. Lamentablemente las universidades nos han cegado porque es una concepción materialista que nos han metido. Eso es muy venenoso y peligroso para la humanidad. Por eso, por eso necesitamos liberarnos de esas enseñanzas que nos ciegan, a través del tiempo nos han ciegado. Que tiene que ser creíble lo que haya pasado por la ciencia nomás, ni siquiera ciencia, ellos dicen ciencia, la pseudociencia. Es peor que el mito, peor que la leyenda, es una invención, es la tergiversación de la historia, es la tergiversación o la manipulación o el fraude, llamado el fraude del evolucionismo. Hicieron fraudes, bueno, para probar que, o sea, en fraude significa construyeron las pruebas del evolucionismo, construyeron a propósito para que digan que el evolucionismo ha sido verdad, ¿no? Ellos mismos construyeron con los huesos, con otras cosas así sucesivamente. Es una larga historia. Entonces, hoy vamos a estar netamente, sigamos con la independencia del Perú, pero después viene otro tema que es netamente la historia universal, que todos a nosotros nos debería interesar, la historia universal, porque nuestra historia no está ajena al tema internacional y contexto internacional. No podemos entender una historia de un pueblo a cabalidad, a profundidad, a plenitud netamente, si no comprendemos la historia universal netamente. Por ejemplo, cultura caral, ¿cómo se estudia? ¿De manera aislada? No, pues entonces tenemos que hacer algunas conexiones con cultura, netamente, cultura Egipto, Mesopotamia, los más antiguos, los que han tenido 5.000 años netamente. Entonces, quizá hay similitudes, claro, hay similitudes en algunas producciones culturales netamente. Por ejemplo, no es casualidad, en muchas culturas se han encontrado, netamente en Perú también, dibujos de dinosaurios en las rocas, netamente en las piedras, en las piedrecillas, en las rocas, de dibujos de dinosaurios que dejaron nuestros preincaicos todavía. Imagínense, dibujos de dinosaurio. Entonces, ellos vieron a los dinosaurios, sí, lo vieron, han visto, pues esto nos hace entender que han visto los dinosaurios. Pero ahí cae el evolucionismo cuando dice los dinosaurios desaparecieron hace millones de años. O sea, el hombre no ha visto, dice, ¿no? Pero la historia rebate contra ese, refuta la evolución, la verdadera historia refuta netamente. Y inclusive actualmente hay todavía dinosaurios en lugares como donde difícil de acceso, hay en la selva peruana, Amazonía, en África, y ahí todavía los dinosaurios. Y eso no estudian los especialistas, si lo estudian también ocultan, ¿no? Dice que también el arca de Noé también ya ha sido encontrado antes de Segunda Guerra Mundial o Primera Guerra Mundial, creo que no me acuerdo. Hay un informe, yo lo leí hace tiempo. Voy a buscar y vamos a compartir el arca de Noé. Lo encontraron con las mismas características que en la Biblia describe, lo encontraron. Sino que la Unión Soviética inmediatamente ellos actuaron para acallar y ocultar esa historia, ¿no? Porque es un país ateo, no creen en Dios, voluntariamente ellos rechazan a Dios, a Jesucristo, rechazan voluntariamente. Es a través del tiempo cómo manipulan la historia, cómo tapan muchos acontecimientos históricos, porque no les conviene ideológicamente a ellos, y simplemente por eso han obstaculizado ese informe, esa exploración por unas personas que estaban constantemente trabajando, inclusive, y hay muchas cosas podemos hablar del descubrimiento del cielo, del infierno, un montón de descubrimientos que se nos ocultan. Pero hoy no es el tema, simplemente como forma de introductoria les digo, porque nuestro canal es libre y independiente, solo depende del que les habla, netamente. Así es. Ya. Historia del Perú. ¿Qué pasaba en España?
qué es lo que estaba pasando en España, estimados. Tenemos que desarrollar este punto netamente. Entonces vamos a recurrir a una bibliografía muy exquisita, yo podría decirlo, porque estos autores hace hermanos no se encuentran. Al historiador, al antropólogo Heraclio Bonilla, netamente, él es el especialista en estos temas de historia del Perú. Él escribió un ensayo, un artículo, en año 1971, netamente, publicado en año 1972, y él cuenta la historia, ¿no? Y hay otros también, pero estos historiadores que estamos tocando son clásicos, netamente, yo diría, son maestros, son cerebros de la historia del Perú, son cerebros. Entre ellos está pues Pablo Macera, Alberto Flores Galindo, Heraclio Bonilla, Jorge Basadre, José Antonio del Busto, María Rostorowski y quizá otros más, sí hay pues, ¿no? Me olvido de Raúl Porras Barnechea, ¿no? Raúl Porras Barnechea, algo así se pronuncia. Entonces, eso es en tema de historia y antropología. Pero en filosofía tenemos también, pues, ¿no? Filosofía, en antropología, netamente, en sociología. Y como no podemos decirlo, también hemos tenido también intelectuales también en el tema de ciencias, netamente, descubrimientos, netamente, estimados, hemos tenido. ¿Quién inventó, por ejemplo, el carro? ¿Quién inventó el avión? ¿Quién inventó así sucesivamente? Podemos maravillarnos de nuestros investigadores. Los peruanos somos bien desarrolladores, emprendedores y hemos descubierto muchísimas cosas en campo de las ciencias y letras, sino que no hemos sabido quizás valorar, ¿no? Pero también nuestros políticos son los culpables, ellos nunca han valorado nuestras investigaciones, nuestros trabajos. Y por eso muchos de nuestros investigadores se fueron a otros países, pues, ¿no? Ya desarrollaron su trabajo en otro lado. Si aquí descubrieron, por ejemplo, ¿no? El reloj que desarrolló un peruano también famoso, el inventor de la, la máquina voladora, que es el avión también, Jorge Chávez, José Alberto Quiñones, y etcétera, entre otros. Pero también hemos tenido personajes que migraron simplemente para dedicar toda su vida en temas de investigación en nuestro país. Uno de ellos es Antonio Raimondi, del que en el frase que conocemos, el Perú está sentado en un banco de oro. El pueblo es netamente pobre, pero está sentado en un banco de oro, ¿no? Alexander von Humboldt, por ejemplo, el nombre que lleva la Universidad Santiago Antonio de Mayolo, también, ¿no? Aunque el peruano extranjero, algunos ya se han nacionalizado, algunos ya nacieron aquí, han venido de Europa netamente, algunos son de Alemania, de España, de Estados Unidos, y etcétera, etcétera. Pero netamente los peruanos somos bien emprendedores en campo de la ciencia, netamente, en las letras. Ahí hemos tenido nuestro César Vallejo, por ejemplo, el poeta universal, netamente. Hemos tenido nuestro paisano andahuaylino, ¿no? Andahuaylino o ayacuchano es. Bueno, creo que en esa parte, no me acuerdo bien su biografía. El escritor peruano netamente quechua hablante, pues él es José María Arguedas. Yo lo leí una obra de él, se llama Ríos Profundos, está escrito en quechuañol, o sea, es una combinación que hace con español y quechua. Hay términos, palabras en quechua que combina en los ríos profundos, netamente. Hay un comentario que hice, voy a publicar a cualquier momento, sobre un pequeño comentario. Así es, entonces ahí tenemos a Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura, netamente.
y etcétera, etcétera. Y nuestros cronistas, miren, por ejemplo, los cronistas como Felipe Guamán de Ayala, Bernabé Cobo, netamente. El otro es Inca Garcilaso de la Vega, Inca Garcilaso de la Vega, netamente. Los más conocidos, los que no conocimos son más, pues, ¿no? Son más, ni me acuerdo algunos nombres, habrá que poner hay que enumerar nuestros cronistas. Porque eso es valorar nuestra historia, netamente, eso es nuestra identidad. Si no valoramos nuestra historia, nuestros investigadores, nuestros personajes que emprendieron en las letras, en las ciencias, no tenemos, no somos defensores de nuestra patria, de nuestra nación, país. Por ese lado yo soy muy peruanista, no sé, también soy una parte digo también una parte del indigenismo, pero no de los que hablan otros porque yo hablo quechua, correctamente hablo quechua en cualquier contexto, yo puedo hablar, puedo disertar, debatir, entrevistar en cualquier momento en quechua, voy a dar también ponencias en quechua netamente. Valoro la historia de los incas, me apasiona la historia de los incas, netamente, de los pre-incas. También me apasiona la historia de los españoles, netamente. Y como no, la historia universal. Y como no, la historia bíblica, netamente. La Biblia, netamente, me apasiona también. Quizá lo más importante de todos es la Biblia, que conocieron también nuestros antepasados en el virreinato, conocieron. Y también nuestros incas. Bueno, esa es otra historia. Ya, en mi canal pueden encontrar algunos pasajes que he compartido. En mi canal tengo comentarios sobre los incas, sobre los españoles, y etcétera, etcétera, sobre la Biblia. ¿Qué relación tenemos con los incas? Si hablamos bíblicamente, ¿qué relación tenemos con mayas, los aztecas, con los españoles? Por eso justamente hoy vamos a hablar de historia del Perú en relación a la independencia del Perú, el proceso de la independencia del Perú, pero desde la perspectiva española, porque la influencia de España con todos sus problemas nos ha afectado a toda Hispanoamérica, netamente Perú. Y entonces, comencemos. Nos queda muy poco tiempo. Y ustedes saben, después de una hora ya salimos. Y después reingresamos hoy, continuamos. Eso es lo que estoy pensando, vamos a reingresar porque la grabación que se graba en mi canal de TikTok no lo está grabando con todo lo que estoy hablando. Está cortado, a veces se congela, el bozo está retrasado, o la voz está retrasado, la imagen está como que congelado. No sé qué pasa o es mi equipo, o es la señal de internet, no lo sé. Pero por eso mejor voy a cortar después de una hora y continuamos con el otro tema que venimos sobre la historia universal, netamente. Entonces, comencemos en palabras de Heraclio Bonilla y Karen Spalding. Los dos son antropólogos, historiadores, netamente. Dice una cita de él, vamos a comenzar de esta manera. Las múltiples guerras en que la metrópole española se vio envuelta desde mediados del siglo XVIII debilitaron irremediablemente su vinculación con las colonias ultramarinas. Ellas comprometieron además todo el esfuerzo realizado por los Borbones y sobre todo por Carlos III para perfeccionar la explotación colonial, y aquí brevemente expuestas las consecuencias para Hispanoamérica de los conflictos bélicos europeos, netamente, ¿no? La España de entonces estaba envuelto en crisis netamente, crisis político, social, económico. Entonces, eso lo que va a afectar a nuestro país, de hecho, ¿no? Por ejemplo, en 1793, la guerra de España contra Francia significó que la primera
que la primera perdiera una parte de Santo Domingo. O sea, a poco, eh, España se va a hacer quitar sus virreinatos. El virreinato de Santo Domingo se lo lleva, aquí dice, Francia, dice, ¿no? Francia significó que la primera que perdiera una parte de Santo Domingo fue el anuncio de un próximo fin. En ese momento estaba anunciando el fin del virreinato del Perú. Qué triste, ¿no? Es quizás la mala administración de los reyes. Es una crítica que también nosotros tenemos que hacernos. Hay que saber gobernar, pues no. En la Biblia dice, cuando gobiernan los impíos y los injustos, la población sufrirá, dice, ¿no? La población padecerá de hambre, miseria, problemas económicos, etcétera. Se generará una crisis, ¿no? Es lo que pasaba con los reyes. Por ejemplo, los reyes de España y con Francia estaban en guerra. Aquí dice, España contra Francia. Una guerra en 1793. Y dice que fue el anuncio de un próximo fin, 3 años más tarde, ¿no? En 1796, la alianza que España estableció con la Francia. O sea, después de esa guerra, establecen una alianza. Esa alianza era muy mala. La alianza que España estableció con la Francia napoleónica la situó inmediatamente en el campo adverso de Gran Bretaña. Es la alianza que hicimos de repente, alianza Perú-Boliviano en los inicios de la República, netamente. También despertó los suspicacias bélicas de Chile, Argentina, y quizá también de Inglaterra, ¿no? Porque en Perú también tuvimos nuestra alianza. Confederación, diríamos, Confederación Perú-Boliviana, netamente. Pero aquí las alianzas despiertan un interés bélico frente a Gran Bretaña, dicen, ¿no? La alianza que España estableció con la Francia napoleónica la situó inmediatamente en el campo adverso de Gran Bretaña. Las guerras de España contra esta potencia la alejaron de América por cerca de una década. Una década. O sea, España no se abasteció prácticamente, pues, ¿no? Su territorio era muy grande, toda Hispanoamérica. No se abasteció, entonces nos abandonó prácticamente casi una década, que estaba envuelto en la guerra con Francia. Y es lo que pasaba, ¿no? Las guerras de España contra esta potencia la alejaron de América por cerca de una década. Trafalgar, en 1805, no solo consolida la absoluta supremacía marítima de Inglaterra, sino que provoca la destrucción de la Armada Española, haciendo mucho más difícil que España regresara a América. Estos hechos, con ser tan graves, no fueron sino un preludio, un presagio, un preludio, el comienzo de la caída del virreinato. Mira, si comprendemos todos esos acontecimientos internacionales, vamos a contextualizar bien en qué situación se encontraba la historia universal o los acontecimientos globales. Entonces, todo aquello, pero lo que nos conviene saber de España, porque España, éramos españoles, éramos en sí España nosotros. En el virreinato, aunque les duela, éramos España. Aunque les duela a todos los indigenistas, a todos los hispanistas, a todos los marxistas, izquierdistas, derechistas, etcétera, etcétera, éramos España, pues, estimados. Éramos España netamente. ¿Por qué? Porque dependíamos la administración netamente como metrópole, un país potente en ese momento, un imperio español éramos, netamente, como una comparación que podemos hacer con, puede ser como Estados Unidos, ¿no? Tiene 50 estados, ¿no? Éramos así, pues, España nosotros, estimados. Una potencia económica, cultural,
social, y ni qué hablar en temas de economía, netamente. Aquí se acuñó la moneda que se usó universalmente. O sea, aquí se acuñó, aquí se, por primera vez en la historia, nosotros hacíamos la moneda que se usaba en diferentes partes del mundo. Éramos una envidia, pues, España éramos una envidia, estimados. Entonces, pero todo imperio, potencia, todo desarrollo llega a un cierto de apogeo y después viene su caída, ¿no? ¿Por qué venía su caída? Ya hemos explicado, porque lamentablemente abandonaron su fe fundante, pues, ¿no? ¿Quiénes, quiénes son los culpables para dejar su fe fundante? Los reyes que estaban en España. Los reyes borbones son los que impulsaron unas reformas radicales, no solo radicales, también reformas estatistas, y votaron a todos los cerebros de España. ¿Quiénes eran los cerebros de España, netamente? Los religiosos que dictaban los cursos en universidades, colegios, los famosos jesuitas, que ellos siempre dictaban pues temas de obediencia a la Biblia, a la religión, al catecismo, y eso es lo que sostenía pues, el imperio. Cuando expulsan a los jesuitas, ya pues la gente va a apostatar de su fe, y va a abandonar, a poco va a comenzar debilitarse así, eso ya no hay dónde sostenerse, cada uno por su lado, porque por lo que quiere, los reyes, los príncipes, los criollos, los funcionarios, no, ya no tienen ya sus principios, sus morales, comienzan a corrompirse, entre ellos van a pelear. Los inicios de la República es prácticamente es una guerra entre hermanos. Es la realidad que así cayó el imperio español. También así cae el imperio Tahuantinsuyo. Guerra civil con Atahualpa y Huáscar. ¿Pero por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque abandonamos nuestros principios. Por eso es importantísimo, cualquiera que están aquí, ustedes escuchando, no abandonen sus buenas costumbres. Es necesario que nosotros hagamos valer nuestras buenas costumbres, que aprendemos de nuestros abuelos, nuestras madres o nuestros padres que forjaron ellos, muchos de ellos se esforzaron para enseñarnos los buenos modales, ya sea netamente desde el campo religioso o desde el campo secular. Nos han enseñado por los buenos. Si en cualquier momento ustedes abandonan sus principios, ahí viene su caída, pues. Cualquier momento van a aparecer en la cárcel, cualquier momento, y etcétera, qué cosas puede pasar, ¿no? Y así lo mismo funciona también en un país, un reino, una potencia, así, lo mismo. Roma también cayó así porque ellos se corrompieron, primero abandonaron sus principios, netamente. Roma era una potencia, netamente un imperio, que duró muchísimos años. Muchos decían Roma eterna, iba a ser eterno Roma, pero lamentablemente no, ha sido pues unos bárbaros analfabetos lo derrotaron. Así, el imperio inca también ha sido conquistado por un analfabeto, ¿no? Francisco Pizarro, un hombre analfabeto, no sabía firmar. Dice que por él firmaban otros. Por él firmaban otros. Al final se dice que aprendió a firmar, solamente habrá aprendido, pues, un hombre analfabeto, pero ¿cómo tanto se ha atrevido a conquistar un imperio grande, Tahuantinsuyo, un analfabeto? Y también se dice que era un pastor de chanchos. Así es, pues caímos en lo más bajo cuando cuando un reino, cuando un pueblo deja sus principios. Pues los incas tenían como 30 mandamientos, no eran simplemente 3 mandamientos, ¿ah? Amazú, Amayuya, Amajilla. Eso ya pues por la conveniencia, por tema de ideología, se los han enseñado solamente esa parcita. Tenían como 30 códigos. Sí, habían códigos romanos, derecho romano. Aquí teníamos también nuestro derecho incaico, Tahuantinsuyo. Teníamos. ¿Quiénes?
establecieron aquello, los incas netamente, como Pachacuti, como Tupac Inca Yupanqui, o sea, los fundadores del Imperio Tahuantinsuyo, y etcétera, etcétera. Y Escuela de Salamanca era la escuela netamente donde salieron los cerebros de España. Ahí estudiaban muchos especialistas en temas de derecho, en economía, en letras, eh, relaciones internacionales. Entonces, ellos consultaban a esos intelectuales, los reyes de España consultaban a esos intelectuales cómo tenían que gobernar un reino, un país, una nación, un imperio. Entonces, daban pautas netamente a los reyes. Entonces, ellos tenían que sujetarse a pie de la letra con todo lo que ellos dictaban, ¿no? Entonces, por eso el imperio español era el más grande, el que tenía mayor apogeo en letras, en ciencias, en economía, y, cómo decirlo, también en la evangelización. Eran bien organizados, cómo evangelizaron a todo un imperio. Y actualmente vemos todos los templos católicos están por todos lados, regados. Cada pueblito que vas a visitar hay un templo católico, con su campanita, con su puertita, con ese estilo que trajeron desde España. Los más antiguos tienen ese estilo de construcción, con algunos están con, inclusive todavía ahí están San Pedro, San Pablo, cantidad de santos que tenían los españoles, la iglesia católica netamente. En temas religiosos, eso era, pues, es historia, netamente. Entonces, pero un día va a llegar su fin, pues, ¿no? Un día va a llegar su fin, lamentablemente. ¿Por qué caímos? Porque España, pero Vladimir Putin, no me acuerdo la fecha exacta, pero un tiempo, que eran entre año 2010, públicamente, él, con la fe ortodoxa, católica, netamente de Rusia, se bautizó. Y eso lo sacaron los medios un país ateo netamente, tiene una tradición ateísta, viene pues de Lenin, José Stalin, y entre otros, por ejemplo. Y Vladimir Putin es uno de ellos, pues que ya pues viene por sus discípulos de aquellos personajes. Pero la pregunta es ¿por qué? Es que se dieron cuenta que la fe es importante para y un país, todos los que habitan, ¿qué va a pensar? Que también se van a arrastrarse con esa forma de ver, hay que retornar a nuestra fe, que es importantísimo tener fe para, para sostener un país. Toda su población tiene que pensar, esa fe se resume en simple palabra, principios de buena convivencia, relaciones entre familias, pueblos, solamente por haberse bautizado, pero solamente para medios nada más, no. Ellos, la geopolítica, digamos. Entonces, por eso Vladimir Putin hasta actualmente ya creo que es su segundo periodo, creo que ya está gobernando, está repitiendo el plato. Entonces, por eso, aquí España estaba envuelto en guerra con Francia, ¿verdad? Y eso despierta un interés conflictivo en Gran Bretaña, dicen, ¿no? Cerca de una década. Trafalgar era eso pasó en 1805, Trafalgar, como un conflicto marítimo. En ese conflicto pierde España sus dominios marítimos, netamente, ¿no? Administrando todo el virreinato español que estaba en Centroamérica, Norteamérica, Sur, porque España dominaba hasta California, una parte de... Pero eso también, con el tiempo, pues los españoles nos han quitado por motivo de que entre familias, por el poder, para ocupar el poder. Lamentablemente abandonaron a los intelectuales, al marco teórico de la escuela de Salamanca, lo abandonaron sus principios, lo que
Inglaterra, Gran Bretaña, Francia, los yanquis que están por norte, o digo, Estados Unidos. Vamos, cada uno se repartieron, se lo llevaron, pues, ¿no? Es una larga historia que pasó, pero en este momento, también en dominio. Trafalgar se refiere principalmente a la batalla de Trafalgar, una crucial batalla naval que tuvo lugar en España. La batalla enfrentó a la flota británica comandada por el almirante Horatio Nelson contra la flota combinada franco-española. La británica en Trafalgar consolidó el dominio naval británico y tuvo un impacto significativo en el curso de las guerras napoleónicas. Netamente por el mar, pues, ¿no? Sí, como hoy día, pero hoy en día, porque las embarcaciones llevan todos los productos, equipos, industrias, maquinarias pesadas llevan, lo que no puede llevar avión, ¿no? Entonces, es otro punto aquí, vamos a seguir con la cita. La invasión napoleónica de la instalación de José Bonaparte provocaron una grave crisis en la península, llevándola a la destrucción de Hispanoamérica y del Perú. Así es, pues. ¿Cómo Napoleón desplaza a Fernando VII? Fernando VII era un debilucho, ¿eh? También es una autocrítica. Era una persona de doble ánimo, eran condiciones, pues, hemos caído, pues, españoles, ¿no? Fernando VII no estaba preparado para gobernar. Librazo de, creo que tiene 600 páginas. Se llama Madre Patria, escrito por Marcelo Gullo. Anoten bien, Marcelo Gullo, Madre Patria. Debiluchos, de doble ánimo, todo ese. Inmediatamente actuaron y nos ganaron, pues, ¿no? Nos ganaron. También en Perú estaba pasando otro conflicto, pues entre los criollos estaban quitándose el poder. Criollos, los hijos de españoles, netamente, nacidos en Perú, y los verdaderos nacidos en España. Por 78, tenían que gobernar solamente los príncipes nacidos en España, el poder. Todos los criollos fueron votados. Es como lo que pasó en Choc de Fujimori, ¿se acuerdan? En el año 1992. Fueron despedidos más borbónicas durante el virreinato, casi finalizando el virreinato, netamente. Entonces, eso causó indignación netamente en los criollos. ¿Y qué hicieron para eso? Mira, llamemos a Bolívar, a San Martín, hagamos algo, hagamos golpe de Estado. Y de verdad le hicieron golpe, pues, al virreinato. Pasaba con los incas, similar pasaba también. Lucha por el poder entre hermanos. Y eso es lo que la República, en ese afán lo mataron a Sánchez Cerro, y etcétera, etcétera. Ya la historia de la República vamos a desarrollar en otro, todas esas cosas, como ellos, la guerra con Chile, por ejemplo, la guerra del Pacífico, todo aquello, ¿no? Y dice, en esos se produjeron una serie de acontecimientos de profunda repercusión en este lado se constituyeron en España, directamente. Napoleón ya se apoderó de España. Que se declararon a sí mismas depositarias del poder español. La Junta de Sevilla se constituyó como jefa formado por la Junta Central, conformando con la Junta Provisional de esa ciudad un solo cuerpo institucional. Eso es lo que pasó, pues. Entre juntas gobernativas, cuando estamos divididos, pues inmediatamente seremos presa fácil para cualquier opositor extranjero. Dividirnos de Arequipa para el sur y norte, fragmentarnos. Los indígenas no buscan unirnos, buscan más bien fragmentarnos. Los bolivianos, depende también de los gobernantes, ¿no? Por eso los gobernantes tienen que tener un
tienen que estar bien preparados, y bien amarrados a su cinturón, si no, inmediatamente nos va, cualquier momento podemos aparecer ya Perú del Norte, Perú del Sur. Es similar lo que está pasando en España antes de la independencia. Es el proceso de la independencia del Perú, netamente. Ahora, ella, Karim Spalding, Bonaparte, al reconocer a estas autoridades, permitió que los grupos criollos de dichas ciudades en las colonias como una lucha en contra. Estas pugnas expresaban eran los... Así es. O sea, para un poquito vamos a contextualizar esta parte. Esa cita está fuera de contexto. El ejército, viéndose poco después y nombrando una regencia de 5 miembros, procediendo a su vez al nombramiento de una regencia de 3 miembros. En 1812, finalmente se promulgó la Constitución Liberal. 1812. Estos acontecimientos, sumariamente descritos, tuvieron hondas repercusiones en Hispanoamérica. Pero vamos a ver. A imitación de lo que ocurría en la metrópole, en Bogotá, Caracas, Cartagena, Santiago de Chile y Buenos Aires, se constituyeron entre abril y julio de 1810. Sendas utilizaron estas instituciones para exponer las reivindicaciones propias de los grupos criollos de autoridades de la administración colonial instaladas anteriormente. Ya, pues es pugna por poder. También querían tener apoyando, ¿no? Estaban apoyando a la independencia, netamente, ¿no? Que tenían una lealtad a Fernando VII. Aquí dice, Fernando, juraban lealtad. ¿Para qué? Para que era un rey de cualidades, digamos, no aptas para gobernar. Todavía tenía entonces, esos países, esos nuevos países que querían ser libres, todo lo que tenía que ver Argentina, Chile, Perú, Bolivia, Colombia, Ecuador, todos eran netamente Nueva España, Nueva Hispanoamérica. Con las reformas borbónicas le dan su independencia, una autonomía administrativa, quizá, sí, una autonomía administrativa. Entonces, ellos tenían que congraciarse con el rey para que sean considerados autónomos, ¿no? Entonces, en sus palabras, estaban requiriendo ser ya esas ciudades. Muy pronto surgió un conflicto con las autoridades de la administración colonial instaladas anteriormente. Claro, los que estaban anteriormente como Príncipe, Perú, todo lo que, claro, todo Nueva España, enfrentamiento entre ellos, pues, ¿no? Entre ellos. ¿Qué cosas más pasaron? No sabemos, porque ahí hubo levantamiento, y etcétera, etcétera, entre ellos, entre los hijos de los españoles, netamente. Por eso dice, a estas autoridades permitió que los grupos criollos de dichas ciudades camuflasen la lucha en favor de sus intereses. Rebelen los criollos y dichas ciudades camuflasen la lucha en favor de sus intereses y la hicieran aparecer en las colonias. Bajo una apariencia de lealtad, lo que en realidad estas pugnas expresaban eran los anhelos largamente intereses de la metrópoli. Era quién estaba en metrópoli, porque Napoleón es la expansión de Francia, porque desde Francia la Revolución Francesa netamente español. Y vieron en la religión también, ellos netamente en la religión, un apoyo importante, porque por eso justamente expulsan también los marxistas, los otros también. Entonces, ellos tienen que expulsar a los jesuitas y con eso ya quedaban. Ahora, sigamos, ya que el tiempo nos saca. Ojalá que sigamos todavía. Entonces, la movilización de los grupos criollos se vio alentada. Los criollos debían tomar en sus manos sus propios destinos. Así es. O sea, les dio que tomen sus propios destinos, mira. La Constitución de 1812, al establecer la libertad de prensa
y la elección popular, cuando ponen libertad de prensa, de hecho, pues una impresión masificada va a surgir de los panfletos, los grandes ideólogos de la Revolución Francesa, eh, todas esas obras se va a imprimir, pues, como hay ahora libertad. Y los que estaban atrás, ¿quiénes son? Gran Bretaña, los ingleses. Así, poco a poco, fue creándose en los grupos criollos de estas regiones, político generado por la crisis de la metrópoli. Así es, pues, a poco, paulatinamente, en la mentalidad de los criollos va generándose una conciencia de independencia, pues, ¿no? De ser libre de España. Nosotros somos ya autosuficientes, no queremos ser dependientes de España, sabemos nosotros gobernarnos, eso es lo que van a pensar. Pero eso con la alimentación, esas cosas, libertad de prensa, elección popular de los cabildos, nunca hubo más antes. Pero en esta oportunidad van a aprobar Constitución de Cádiz o Constitución de 1812. La situación fue diametralmente opuesta, sino que desde aquí se enviaron tropas para reprimir los ensayos realizados. O sea, desde aquí se enviaron, nosotros hemos desarrollado juntas. Durante toda esta primera etapa, los intentos de los criollos de las regiones marginales del movimientos ante la crisis que atravesaba España fue llevada a cabo por la fracción española en América, la más adicta a sino de América contra ella misma. Claro, de América contra ella misma. Y ahora, en 1707, con él, el restablecimiento del absolutismo y la abolición de la Constitución Liberal de 1812. La propia debilidad de España no lo permitió. En América, además, la intervención de nuevos factores trazó una brecha profunda y definitiva entre España y sus colonias. Diego, en lugar de conquistar o reconquistar América, objetivo asignado por la metrópoli, vuelve sus armas con otro linaje. Pero la cosa que así es, pues, el poder. Por eso decía Ancio Bastos, Miguel Ancio Bastos, ¿no? La invención de la maldad, dice, ¿no? El poder. Crear una monarquía en cultura hebrea, pero lamentablemente el pueblo quiso la monarquía, se los dio. Les maltrató, o sea, el poder. Por eso, nosotros, aunque Ancio Bastos también es pro monarquía, claro, yo también pro monarquía, pero tiene que ser la pro monarquía con toda su expresión, con los marcos que tiene que ser, pues, ¿no? Lo que es rescatable es la monarquía netamente, pero la monarquía que tiene que estar fundamentado en un marco netamente. Eso es lo que pasaba en España y por eso, pues, la gestación de la liberación, de las gestaciones emancipadores frente a esa crisis como una respuesta, ¿no? Crisis en España, esa crisis viene a América o Hispanoamérica y se consolida con la Bolívar. Simón Bolívar va a ser llamado, convocado por el Congreso de la República, netamente por Congreso. Simón Bolívar, si no, él no venía, pues a él, el presidente, el Congreso, estaban en parte de no había estabilidad. Entonces, la única solución que queremos es que venga Simón Bolívar y que ponga fin a este enfrentamiento. Lo llamaron. ¿Para qué? Al final, peor, restauró el tributo indígena, abolió restauró también la esclavitud. Pues, cosas hemos tenido en la República, peores cosas que en el virreinato. Y eso es lo que pasó. Entonces terminamos, antes que salgamos de la línea, terminamos con esta parcita. Esta vez paradójica, aunque comprensiblemente es la fracción más conservadora de la élite hispanoamericana, terminará por imponer un cambio significativo en la situación colonial de esas regiones. Recién se ponen ahora alerta, ¿no? En esta segunda fase en una guerra colonial y militar y por la intervención discreta pero eficiente de comerciantes prestamistas e industriales ingleses.
que el gobierno británico. ¿Escucharon bien? Con el financiamiento de comerciantes, prestamistas y notaron. Netamente, eso sea pues netamente un negocio con la independencia, netamente detrás de la independencia. No los peruanos netamente, sino los ingleses. Entonces la independencia se lo debemos a los ingleses. O no, lo que no queríamos. Militar de San Martín y de Bolívar y de la... En 1820 solamente 23.000. En dicho año había en América, además de las tropas voluntarias, un ejército realista de 87.000 en Sudamérica. De las 87.000 hombres, solo cerca de un tercio eran europeos, oriundos de la metrópoli. Ahí está pues. No más de 500 nada más, oriundos de España. Los demás, apurimeños, huancablicanos, todo lo que tiene que ver con el ejército realista, 500 netamente de oriundos, nacimientos de España. Los demás son peruanos. Nuevos estados fue mucho más importante la actitud de Gran Bretaña, más que de su gobierno. En un comienzo debe hablar de conocimiento diplomático de Hispanoamérica como naciones independientes. Respondió al deseo del gobierno británico de mantener el nuevo equilibrio de fuerzas en Europa, equilibrio que aseguraba su propia supremacía, evitando Santa Alianza. Consideraba sobre todo el enorme peligro que significaría la hegemonía francesa tanto en España como en América, peligro al cual ya había hecho en 1914. Todo visto desde la óptica de Gran Bretaña. Así es pues, económico, comercial. Hispanoamérica representaba en efecto un mercado necesario e indispensable para sostener el desarrollo de la producción. Había alcanzado volúmenes sorprendentes como consecuencia de la revolución industrial. Netamente, ¿no? El casi absoluto que ejerció España hasta mediados del siglo de permiso anual para introducir mercancías hasta un volumen de 500 toneladas. Además, el tráfico entre España y sus colonias estuvo interrumpido debido a los conflictos ya mencionados, el abastecimiento de los mercados, fundamentalmente en las Antillas. Así es. Pero el deseo permanente de Gran Bretaña por sustraerle a España el mercado hispanoamericano, estaba luchando contra Napoleón. La reconciliación entre estos gobiernos y los insurgentes de las colonias, mientras los ejércitos independentistas, pero estaban financiando estaban apoyando a los ejércitos independentistas. Pero ¿cuál es su fin? Netamente comercial nada más, comerciales europeos que se adhirieron al movimiento emancipador y que los barcos británicos. Así es pues. Ahora, para terminar, ¿dónde hemos quedado? Creo que vamos a quedar aquí. Continuamos mañana, porque tengo otro tema que desarrollar también. Los conflictos en España con Francia, en Inglaterra, en Europa, influenciaron negativamente la emancipación, a los precursores de la emancipación en Perú o en la Nueva España. La crisis, los enfrentamientos que generan la independencia del Perú. Se dan datos. En el virreinato ya comienzan las cosas, porque ahí comienzan las reformas borbónicas, o los reyes borbones comienzan en el poder en España. Tiene que ver el metrópoli y otros países de potencia estaban detrás de esto. Francia netamente, Inglaterra o Gran Bretaña, porque ellos peruanos querían su independencia, netamente. Y eso aprovecharon también los ingleses y finalmente independentistas.
con afán de introducir su mercado. Por eso, ni bien se proclamaba la independencia del Perú, ellos inmediatamente ingresaron sus, netamente, dice que superaban nuestros productores nacionales, porque nos genera una competencia. Bueno, eso es economía, pero hay que tocarlo porque el quien estudia la economía tiene que hacer todos estos temas, ¿no? Y para repensar en el futuro cómo se maneja la economía en nuestro país. Nuestra economía desde por tradición ha sido netamente, eh, entonces, pero en ciertas cuestiones ha sido pues planificada o controlada. Entonces hay que estudiarlo bien, pues desde la perspectiva económica hay que estudiarlo bien. También para las futuras generaciones cómo se tiene que manejar la economía. Si no, otra vez vamos a ingresar a los grupos de poder económico, los comerciantes, los empresarios textiles de Gran Bretaña, Inglaterra o los ingleses. A ellos simplemente les interesa su día a día en Perú, no les interesa pues su economía de ellos. Entonces hasta ahí tiene que haber un control, pues un control, para que no se genere pues y da a luz a la república que hoy estamos. Que no nos ha funcionado, mal o bien, pero muy, recién estamos, no solamente recién estamos comenzando, sino que igual lucha por el poder, los civiles, los militares, y etcétera, etcétera. Y eso genera crisis. Muchísimo por hablar sobre el tema de independencia, en que estamos en el mes de julio, ya tenemos 9 días, sí, 9 días, ¿no? Claro, lunes, como hoy día, porque aún nos falta 7 días. Bueno, habrá gente que va a celebrar, pero ya, pues los que sabemos la verdadera historia no vamos a celebrar. Ese día más bien vamos a dedicarnos a estudiar cómo los demás festejan. Mejor hay que aprovechar el tiempo, ¿no? Así es. Historia universal. Así que un break, un refrigerio y regresamos.